aquí en Del Plata tenemos en línea al ingeniero agrónomo Oscar Astorga, es coordinador del programa de agroquímicos y de la gestión de envases vacíos del Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza. Bienvenido al Campo Consur, Oscar. Aquí Fede Lorza, Belú Pelayo, mi nombre es Martín Ragón. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro, Oscar. Y bueno, para que sepan, Oscar es la persona que a mí me enseñó todo lo que es esto de los envases vacíos. Él viene trabajando ya hace muchísimos años con... Tampoco es grande. Pero viene trabajando Lo cuidaste. Hace muchos años con todo lo que es la gestión de envases vacíos por lo menos en la provincia de Mendoza y después a nivel nacional. Por eso queríamos traerlo en este día de hoy que estamos tratando este tema tan interesante. Y bueno, en Mendoza, Oscar, ya hace varios años que vienen trabajando en el sistema de gestión de envases vacíos y viene funcionando bastante bien, incluso antes de la implementación de la ley. Contanos cómo fue que comenzaron con todo este proyecto. Bueno, en primer lugar, es cierto, o sea, son muchos años y si saco cuenta, son cerca de 30 años, ¿no es cierto?, que el tema envase comenzó a circular, digamos, a nivel de producción y a nivel, digamos, de gestión estatal, un tema tan importante como evitar la diseminación de los envases de fitosanitarios en el campo. Tengamos en cuenta que ya en la década del 90, casi finales de los 90, ya la Agencia Ambiental de Estados Unidos ya tenía, digamos, estudios aprobados por el Congreso americano sobre esta temática e hicieron innumerables estudios que avalaban la técnica como digamos, garantista para que el envase no sea considerado como un residuo peligroso. Quiero hacer acá un punto de inflexión porque también en los 90 estaba la Cumbre de Río, donde se acuña el término que hoy está de moda, que es la sustentabilidad. Y bien, hoy estamos, digamos, bajo ese concepto y comienza, digamos, a girar la rueda en cuanto al cuidado ambiental, ¿sí? O sea, han pasado muchos años y hoy por hoy la realidad es completamente distinta, ¿no? En este tema, al menos, ¿sí? A partir de ahí, otro factor que se impone a nivel de producción es que nacen, digamos, las buenas prácticas agrícolas, por lo que pasaba y los requerimientos de los supermercadistas europeos, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, al menos en Mendoza, muchas empresas vitícolas que exportaban querían, digamos, acreditar la gestión de envases y no había en ese momento, ya llegando cerca de los 2000, ¿sí? De año 2000, no había oficialmente algo que avalara la situación. O sea, estoy haciendo un poco de historia para llegar a hoy lo que es la gestión de envases, ¿no es cierto? Pero Sí. en aquel entonces, bueno, el advenimiento de las BPA también marcó un punto de inflexión en este tema. Es así que a través de la institución, ¿no es cierto?, lanzamos el programa Limpiemos Nuestro Campo, ¿no?, que fue pionero, digamos, en la región. Estoy hablando cerca del 97, 98. También Río Negro tenía, sobre todo el INTA de Roca, tenía, digamos, un programa al respecto, ¿sí? Pasaron un par de años y bueno, a través de nuestro vínculo que nace con CASAFE desde el año 94, o sea, ISCAMEN CASAFE, ¿no? CASAFE, ¿no es cierto?, genera el Programa Nacional de Agrolimpio. Dejamos nuestro programa de lado local porque era un programa provincial Claro. y digamos, el programa Agrolimpio era nacional, ¿no es cierto?, liderado por la Cámara, y bueno, en función de las excelentes relaciones con la Cámara y la institución, armamos, digamos, distintos enfoques para abordar con la producción, y seguimos avanzando, y gracias a esta relación nació también
una normativa que fue pionera en Argentina, que era la resolución 207, donde hablaba de la técnica del triple lavado, hablaba de los derechos y obligaciones por parte de los productores, hablaba cómo se consideraba el envase. La cuestión de que esa normativa fue copiada por muchas provincias, teniendo en cuenta que vivimos en un país federal, ¿no? Entonces cada provincia podía aplicar su norma en la medida que el envase quedara en la provincia y se procesara, digamos, en la provincia, de modo tal de evitar el tránsito federal, ya que los envases, independientemente de estas normas provinciales, a nivel nación se consideraban residuos peligrosos. Bien. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se genera también una serie de estudios, porque en función de la bibliografía a nivel internacional, ¿no es cierto?, americana y europea, ¿no es cierto?, ya se hablaba del triple lavado, ¿sí? Brasil marcaba el liderazgo, ¿no es cierto?, en este tema, lo sigue marcando en cuanto a la recuperación de envase. Sí. Y bueno, bien, el envase seguía siendo residuo peligroso y no había una norma que avalara la técnica triple lavado. Entonces estábamos hablando, ¿no es cierto?, de cuestiones internacionales, estábamos hablando de por qué el envase tenía que tener otra categoría cuando no había ninguna norma. Por eso salió la norma esta provincial. A partir de ahí, en el 2003, ¿no es cierto?, la gente de IRAM saca su... 2003 creo, sí, saca 2003. su norma, la 12064, donde se establecen las condiciones, digamos, de triple lavado, y se genera toda una serie de discusiones en distintos ámbitos, si el triple lavado, ¿no es cierto?, era descontaminante o no. Entonces, porque nosotros desde Mendoza, y lo que muchas provincias habían copiado, estaba la palabra descontaminante. Y descontaminante nosotros la tomamos no solo por lo que decía, digamos, la experiencia europea, como Alemania, ¿no?, sino porque habíamos hecho muchos estudios en la Facultad de Ciencias Agrarias que avalaban, ¿no es cierto?, esa condición, ¿sí? Porque acá la gran discusión está si la remoción es del 99.99, ¿no es cierto?, quizás un poquitín menos, dependiendo de la formulación, ¿qué pasa con ese resto que queda que no fue removido, ¿no? Y esa es la discusión hasta hoy eterna, que si realmente esa cantidad puede influir, ¿no es cierto?, como un contaminante ambiental, ¿no es cierto?, o un riesgo para la salud, ¿sí? Eso nunca, digamos, se pudo, los organismos pertinentes en cuanto a ambiente y salud nunca pudieron dar una opinión al respecto, lo que, bueno, se llevó después de tantas discusiones a la norma. Y bueno, hoy si hago un salto de algunos años, ¿no es cierto?, llegamos a la nueva ley, ¿no es cierto?, donde Perdóname, Oscar, pero un poco esa discusión creo que se llevó nuevamente en el 2013 cuando se revalidó la 12069, donde ahí sí formaron parte de salud, ambiente, y que fue tomado como base para la ley nacional de envases, ¿no? Sí, correcto. Es así, ¿no es cierto? Pero no molestaba en ese entonces la palabra descontaminante, claro, ¿no? Sí. Molestaba. Entonces, bueno, de hecho, sí, obviamente que después, ¿no es cierto?, previo a la norma, actual, a la ley actual, y en función del trabajo que se hizo con el Ministerio de Agricultura, con agentes del Ministerio de Ambiente, con el Consejo Federal Fitosanitario, con innumerables instituciones, ¿no es cierto?, agropecuarias, que trabajaron sobre el tema, y bueno, se llegó en el 2013 se llegó a presentar y participamos muy activamente en lo que es la ley. En 2014, en noviembre de 2014, se presenta la ley nueva y que después, ¿no es cierto?, bueno, se aprueba en el 2016, ¿no es cierto? Pero bueno, fueron largas discusiones para entender que el envase, ¿no es cierto?, con triple lavado era una técnica que baja en gran cantidad el riesgo, pero bueno, nunca, digamos, se pudo, digamos, definir. Cosa que sí Europa lo definía, ¿no? Que eso no se quiso tomar como ejemplo, porque la Unión Europea toma el envase como no peligroso en la medida que no supere
un porcentaje, creo que era 2.5, ¿no es cierto?, en función de lo que quede, ¿no es cierto?, después en el envase. Sí, eran 1000 partes por millón, que se basaba en un estudio que tenía la FAO y la OMS. Exactamente. Entonces, bueno, eso Argentina no lo quiso, digamos, tomar, porque decía que, decían en aquel entonces, ¿no es cierto?, que no todas las provincias tenían la posibilidad de hacer análisis, ¿no es cierto? Bueno, era, a ver, en general es levantar la vara, ¿no es cierto?, técnicamente, y parece que como, bueno, todo no se podía, no podían hacer análisis, y bueno, quedamos en esa, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a entrar en eso porque ya avanzamos un montón, el sistema está funcionando, ¿no es cierto? Lo otro es muy lindo repasarlo porque es historia, y esto como que nació, digamos, costó para que nazca hoy un modelo que está funcionando, ¿no es cierto? Sí. Puede tener algunos matices, ¿no? Pero hoy está funcionando, ¿no es cierto? Se demostró técnicamente, ¿no es cierto?, con muchísimos análisis de Córdoba, de Mendoza, del sur, de la Universidad del Comahue, ¿no es cierto?, más los avales a nivel internacionales que había, ¿no es cierto?, para llegar a tener ese concepto que el triple lavado es una técnica, ¿no es cierto?, que ayuda a bajar la concentración del producto, ¿no? Y por como tal, si esa técnica se verifica, ¿no es cierto?, la condición de haber aplicado esa técnica, bueno, el envase hoy es considerado tipo A. Oscar, y nos estás diciendo que está funcionando y es una muy buena noticia. Ahora, ¿se encuentran con algunos productores reacios a esto o la receptividad es inmediata? Porque siempre está la vieja escuela. Me ha pasado de ir a algún galpón de algún campo y ver bidones y bidones en un rincón arrumbados y vacíos, ¿no? Mira, es así, o sea, es muy variopinto todo en cuanto yo también ando por las fincas, los campos y grandes productores, pequeños productores, y hay de todo. Quiero dar una anécdota, algo ilustrativo. Yo conservo en mi biblioteca el libro de Casafe, Manual de Casafe del año 75. ¿Sí? Lo escribió el Orsa, ¿no? No, creo que el Orsa estaba en jardín de infantes. Yo nací en el 75, así que olvídate. Claro, estaba en jardín de infantes, por más razón, ¿no? Y si ustedes ven, no me acuerdo bien la página, no me acuerdo, pero decía que el envase, una vez usado, debía enterrarse. ¿Está? Mira. Bien, lo que quiero decir con esto, que el productor, ¿no es cierto?, se quedó con eso. Sí. Y después, ¿no es cierto?, apareció en el año 95 Luis Landricina, ¿no es cierto?, que decía que el envase había que lavarlo. Pero estaba marcado a fuego en la gente grande, ¿no es cierto?, que había que enterrarlo, el envase. ¿Está? Entonces, como era un cambio de paradigma. Claro. Totalmente. Entonces, ¿cómo? A mí me dice... Y lo que cuesta. Y lo que cuesta los cambios de paradigma en el campo. Y vos vas del campo, por ahí en las personas que vienen trabajando de hace muchísimos años de una manera, cambiar la estructura mental, hacer un cambio de forma de trabajo, es muy difícil. Y más cuando viene de generación en generación. Totalmente, o sea, y es lo que pasa habitualmente con las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? O sea, sí, pero mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, ¿no es cierto? Bueno, todos estos cambios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con asegurar la inocuidad alimentaria y evitar, digamos, la intoxicación y demás, bueno, todos son cuestiones conductuales, ¿no? Y que hay que, son cambios, ¿no es cierto?, que la producción todo lo tiene que hacer. Ahora, bueno, en función de eso, o sea, estaba marcado a fuego por los productores que había que enterrarlo, ¿no es cierto? Después apareció la Landricina en un video que se difundió, lo conservo también ese video, es muy lindo, ¿no? Me río mucho porque en ese hay unas máquinas, unos mosquitos viejísimos, no, bueno, y una camioneta, ¿no es cierto?, también es histórica. Entonces, hoy por qué es lo que pasa, está aquella gente que dice el envase es mío, yo no le devuelvo el envase, ¿está? Entonces, bueno, ahí hay que explicarlo, dice, porque yo lo pagué y yo compré 1 litro o un bidón de 20 litros de un herbicida, ¿no es cierto?, y eso es mío. Bueno, entonces hay que hacer docencia, entonces hay que hacer docencia, ¿no es cierto? Entonces, y explicarle que en realidad
cierto, él es propietario del contenido, no del envase, porque bajo bajo un concepto ambiental, ¿no es cierto?, de la vieja ley ambiental que dice que quien contamina, ¿no es cierto?, es el que paga, o en este caso la industria, ¿no es cierto?, entre comillas, contamina, ¿no es cierto?, y que se hace cargo, ¿no es cierto?, del envase. ¿Y cómo se hace cargo del envase? Y bueno, en su momento era con Agrolimpio, ¿no es cierto?, si bien era, digamos, voluntario, ¿no es cierto?, bueno, hoy está Asociación Campo Limpio, que es mandatario. Bueno, todas esas explicaciones la damos casi todos los días, ¿no?, porque siempre hay ahí algún productor, ¿no es cierto?, sí. No me enteré, no sabía, ¿no es cierto?, esto me hace acordar algunas cosas, sí, pero, bueno, acá más o menos lo mismo, no sabía, ¿no? Sí, quiero contarle un poco a la gente, perdón, Oscar, la importancia que tiene la recolección de envases. Hay más o menos estamos hablando de 15.000 toneladas de envases que se vuelcan al mercado todos los años, y la importancia de un sistema de estas características para poder reciclar todo esto. Debe ser el programa de reciclaje más grande que hay a nivel país, por lo que implica, el por volumen, los volúmenes, etcétera. Y en su momento, y yendo de vuelta a Mendoza, la importancia que significó la salida de esa resolución que mencionabas, y después con la salida de ley, porque los sistemas productivos iban casi todos a exportación, y cuando vos exportas necesitas certificar normas de buenas prácticas, y dentro de sus puntos las normas de buenas prácticas tienen mención a lo que son el lavado de envases. Entonces, sí, claro. Es clave. Y preguntarte acá, Oscar, como para ir cerrando, ¿cómo están funcionando hoy? ¿Cuántos CATs tienen instalados y qué cantidad de kilos están recolectando? Bueno, mirá, vos sabés que yo soy muy inquieto en todo esto, sí. Y por ahí soy muy inquieto, no voy a decir otra palabra. Está bien, quédate así, cuídate. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos 4 CAT distribuidos en la provincia, ¿no es cierto? Pero vamos por más, o sea, yo recuerdo haber visto, creo que con vos, Federico, sí. Una jornada, un taller que hicimos junto con las experiencias latinoamericanas en Buenos Aires, donde vino gente de Brasil, y me acuerdo que abrían el mapa de Brasil y eran todos puntitos negros, y esos puntitos negros, ¿qué es lo que eran? La pregunta fue, bueno, esos son mini CAT. Bueno, en ese camino estamos, más allá de los 4 CAT que están funcionando, ¿no? Estamos, digamos, hoy, ya tenemos, y vamos a inaugurar ahora el tercer minicat, ¿no? O sea, vamos a tener muchos puntitos negros en la provincia, ¿no?, como experiencia, de modo tal, ¿no es cierto?, que el productor tenga la menos distancia para trasladarse y que no tenga ninguna excusa en llevar sus envases, ¿no? ¿Por qué? Porque los CAT están, digamos, para darte un ejemplo, en Junín, ¿no es cierto?, ningún productor de un distrito del departamento de San Martín, que es Nueva California, que está a 60 a 45 kilómetros. Ningún productor va a llevarte el envase y va a ser 45 a 90 kilómetros. Convengamos que en la provincia el 60% de los productores son menores de 10 hectáreas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un trabajo diferencial que hay que hacer con los pequeños productores, y bueno, con otras características de nuestra producción que no nada que ver con la pampa húmeda, ¿no? O sea, Oscar, se nos viene el informativo encima. Sí, nos quedamos sin tiempo. Mil disculpas, vamos a volver a llamarte para poder seguir conversando esto, que es súper interesante. Con mucho gusto. Lo que sí, bueno, estamos avanzando muy bien. Para cerrar, hemos avanzado desde la ley hasta aquí en el aumento del 134% de la recuperación de envase. Este año superamos las 50 toneladas, ¿no es cierto? El 21 de diciembre cerramos el año y seguro que vamos a superar esta cantidad. Gran trabajo, felicitaciones y gracias por participar en el programa. No, gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición cuando lo consideren. Muchas gracias. Estábamos hablando con el ingeniero agrónomo Oscar Astorga, bien digo, coordinador del programa de agroquímicos y de la gestión de envases vacíos del Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza.